Muy bien, yo soy José Antonio Valdivia Morales, filósofo de profesión, pero profesional solamente, ¿no? Porque ser filósofo es una cuestión de toda la vida. Bien, estamos en el B301, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Muy bien. Entonces, primero, Entonces, primero, felicitarles por su opción de vida profesional. Es algo elevado quererse dedicar al conocimiento. Más allá de que es una posibilidad de vida material, económica, siempre es admirable que alguien decida ejercer su vida en función al conocimiento. Por otro lado, pues sabemos que empieza una competencia muy dura, ¿no? En esta semana no es nada sencillo, pero con cierto esfuerzo, mucha disciplina durante estas 12 semanas, pues es viable, es por lo menos enriquecedor y sin duda prometedor el resultado. Entonces, hacer eso, organizarse, realmente concentrarse en este periodo. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a empezar. Ustedes ya tienen su práctica, ¿verdad? He visto, pero no tienen la guía aún, ¿no? no, profesor, aún no se les ha dado. Muy bien, pero sí tenemos la práctica. Entonces, estimados estudiantes, vayan descargando esa práctica de filosofía. Y diapositivas puedo compartirles, puedo enviar al Classroom. Yo todas mis diapositivas las puedo subir al Classroom, ¿sí o no? Sí, ¿no? Sí, profesor. Muy bien, vamos a subirlas entonces para que todos las tengan y puedan seguir la clase con más proximidad. Muy bien, entonces tenemos trabajo en clase y vamos a crear, si me equivoco me avisan, un material y van a ser las diapositivas de 1, de filosofía, semana 1 y vamos a subir. Entonces, muy bien, están ahí, 301B, publicar. Perfecto. Entonces las tienen ahí, ya pueden visualizarlas en sus classrooms. A ver, verifiquen. Sí, profesor, ya se puede ver. Perfecto. Conforme entonces descargarlas para seguir la clase. Vamos a tratar de trabajar 25 minutos la teoría y el resto de la práctica. Muy bien. Profesor, su tema del día de hoy es Introducción a la Filosofía. Gracias por preguntarme. Ya me estaba olvidando y es esto, introducción a la filosofía. ¿Sí? Para el parte, ¿no? Ya está. Sí, nos están haciendo llenar. Ya está, profesor, gracias. A usted las gracias. Si no me olvidaba. Muy bien, entonces están viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Podrían confirmarme? Sí, profesor. Sí, profesor. Muchas gracias. Y bueno, por esta vez, ya que no hay la guía, va a ser algo así como un monólogo, ¿no? Yo nomás hablando. En las próximas clases participamos más, ustedes con la guía, procesan información, etcétera. Bueno, ya tienen las diapositivas también. En el caso de que la conectividad falle, pueden ustedes seguir la clase.
Estas diapositivas contienen una síntesis de todo lo que es la primera semana de filosofía. Recomendaciones: se estudian siempre la guía. Un vistazo, eso se llama Biller. Un vistazo, una interrogación, leer rapidito, enterarse de qué trata. Eso es importante, sobre todo en un curso que para ustedes representa solo una pregunta. Entonces, en esta hora hay que tratar de cerrarlo para que luego se dediquen a otras materias que sin duda tienen más preguntas. Busquen recursos mnemotécnicos siempre, ¿no? Porque en filosofía hay mucho contenido, como decimos, mucha letra, y entonces hay que relacionarlo, ¿sí? Participen en una sesión, por hoy tal vez un poco yo nomás, y apunten, repasen, resuelvan las prácticas siempre. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a ayudarles en el estudio de la guía y vamos a resolver siempre las prácticas. Empezamos. ¿Estamos bien? En la página 3, ya cuando llegue la guía, pues empezamos con un tema, la filosofía en un sentido práctico. Entonces, de arranque, pensábamos que la filosofía era un asunto teórico, era un asunto de solo lectura. No, tiene una dimensión también práctica. Pregunta onza, ¿eh? Si podemos caer y pensar que la filosofía es teorizar nomás. No, nos ayuda mucho en la vida práctica. ¿Sí? ¿Qué es la vida práctica? La vida práctica son las acciones humanas que continuamente hacemos. Y la filosofía es una orientación sobre esas acciones humanas, ¿no? Un ejemplo, el libro Ética Nicómaco, escrito por Aristóteles, ¿de qué trata? Trata de cómo es que Aristóteles pensaba que podíamos convertirnos en personas virtuosas. Virtud viene de arete, carácter, ¿sí? Fuerza, fortaleza, dominio de uno. ¿Eso acaso no es útil para la vida? Es muy útil, ¿no? En realidad es un tema que lo recibimos siempre desde nuestros padres, la escuela, la sociedad, nosotros mismos, ¿no? Ese dominio de las pasiones. Pero vean cómo Aristóteles escribe, desarrolla un libro en el siglo VI, no menos, el siglo IV antes de Cristo. Increíble. Entonces, vean ese asunto. Si pretende la filosofía ayudarnos en nuestra vida humana, nuestra vida de acciones humanas, en nuestra praxis, entonces tiene también finalidades prácticas. En la guía se habla de que hay problemas, ¿no? Todos los días, ¿no? Corrupción, valores, en la investigación científica, dilemas. Entonces la filosofía, con todo lo que ha ido desarrollando, plantea alternativas para esto, ¿no? Entonces, tiene una finalidad práctica, la filosofía. Acá les pongo un enlace, pueden abrirlo con calma, donde se habla de los avances científicos más importantes del 2021 y tenemos, pues sin duda, en alguno de estos, la posibilidad de que caigamos en dilemas éticos. Entonces es importante que la ética es esa reflexión de lo correcto, la reflexión sobre lo que es lo bueno, cómo se deben hacer las cosas. Y en ciencia también. No se trata de hacer ciencia por hacer. Por ejemplo, Hiroishi, este japonés médico, que empezaba a hacer experimentaciones muy extrañas en seres humanos, incluso atentando contra sus vidas, desarrollando virus para la guerra. Eso no, tiene que haber límites. No, a veces decimos, el ser humano es libre, pero quien piense que la libertad es que yo me tiro del puente y no me pasa nada o yo hago lo que quiera, es una mala interpretación de lo que es la libertad humana. La libertad humana per se, por sí, tiene límites. Es obvio, ¿no? No hay que decirlo, pero lo olvidamos. Muy bien. Pues primera lección, la filosofía tiene un sentido práctico. Ejemplo, la ética. Ejemplo, la filosofía política. Sí, son teorías, muchos libros, pero pretenden ayudar en nuestra praxis humana, ¿ya?
Preguntas hasta ahí, si hay preguntas, por favor, y pasamos al siguiente tema, que una hora no es mucho y bastante contenido en la guía. ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Todo bien, profe. Muchas gracias. Pasamos al siguiente. Filosofía oriental y occidental. Es otro subtítulo de la primera parte de la guía. Y tenemos, pues aquí en estos dos planos, pues una síntesis. La filosofía oriental dice muy ligada a la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Una, digamos, definición importante de lo que es la sabiduría es saber tomar decisiones en la vida. Por eso acá necesidades, deseos, actitudes, ¿no? Está muy vinculada entonces con ese ejercicio, como ya habíamos planteado aquí, práctico. La filosofía occidental no hace eso, también lo hace. Hemos puesto como ejemplo, ¿no? Porque Aristóteles es un gran exponente de la filosofía occidental. La oriental es la filosofía hindú, china, ¿sí? Ejemplo, y que es muy distinta a la filosofía occidental que nace en Grecia. Entonces, recapitulando, decíamos la oriental, dice la guía, muy ligada a la sabiduría, a las necesidades, a los deseos, a las actitudes. Entonces, la filosofía occidental no, también, también. Pero aquí lo toma como eh, una suerte de aforismos, un recetario, cosas muy puntuales, un saber más divulgado oralmente. Acá no, se estudia. Muchos libros se especializan, mucha erudición. Yo me voy a morir, seguramente no voy a leer ni el 10% de todo lo que se ha escrito en filosofía. ¿Notan la diferencia? En oriental más pegado a las religiones. Desarrolla una religiosidad muy profunda. Es mentalista. Vamos a explicar lo que es mentalista. ¿Han visto el tercer ojo? Se pinta en la frente. Yo me pongo en actitud muy serena, contemplativo, busco la armonía cósmica y esa tranquilidad que voy generando en mi interior va a lograr en mi cuerpo también una tranquilidad y voy a transmitir esa tranquilidad a otros. A partir de la mente, transmito, logro cambios en la realidad que me rodea. Entonces, en vez de estrellarme contra el vecino, como estoy en una suerte de contemplación, de meditación, entonces le transmito a él también ello. O sea, la mente tiene ese poder de transformar el entorno. ¿Sí? Eso es filosofía oriental. La occidental también busca una verdad, pero nunca la encuentra, nunca, ¿eh? Y desarrolla en esa búsqueda muchas ideas, muchas propuestas, muchos libros, ¿no? Bastante. Acá les tengo un ejemplo, la metafísica de Aristóteles, otro gran libro de Aristóteles, un tremendo libro, es grandote, es un ejemplo de cómo Aristóteles escribió tanto, es un estudio, es un ejemplo de estudio erudito, y empieza con todos los hombres por naturaleza quieren conocer, un análisis del conocimiento humano, esta obra, entre otros elementos, es una obra muy amplia, y habla del ocio intelectual. Muy bien, ya hemos llegado ahí hasta el segundo punto. Ahorita vamos a explicar qué es ocio intelectual. Muy bien, si hay dudas, y si no, quiero por favor que ya descarguen por favor su práctica. Vamos, descargando la práctica.
Muy bien, listo, ya tienen la práctica, vayan viendo, hay varias preguntas de Aristóteles. Listo. A ver, entonces, filosofía oriental y occidental. Pregunta UNSA. ¿Cuál de las dos desarrolló más distintas obras, distintos textos básicos para la filosofía? Filosofía occidental. ¿Cuál de las dos se abocó más a una suerte de preocuparse solo en cómo vivir sabiamente? Oriental. La occidental también, pero en esa búsqueda de la sabiduría desarrolla muchos libros, muchos textos, ¿no? Imagínense, acá nos hablan de la virtud, ser virtuoso en un libro tan grande, tan difícil de leer. Entonces, distinto al oriental. Lista, no se olviden, con la mente transformamos. La mente tiene el poder de transformar nuestro entorno. El ocio intelectual. Un ejemplo. ¿Se me está escuchando, por favor? He abierto el micrófono, ¿me pueden ayudar? Sí, se escucha, profesor. Sí, profesor. Muchas gracias. Ocio intelectual. Es lo que ustedes y yo vamos a hacer en la vida. ¿Cómo? Nos vamos a dedicar al estudio intelectual, al estudio. Y para ello tenemos que estar liberados del trabajo. Por eso Aristóteles decía, doy gracias a los dioses por ser un hombre libre y no un esclavo, ¿no? La posibilidad de estar tranquilo económicamente para dedicarte al estudio. Eso es el ocio intelectual. Y eso posibilitó en gran manera, según Aristóteles, pues la filosofía y la ciencia. Ya Aristóteles en este libro habla de ciencia. Siglo IV antes de Cristo. Vean, la antigüedad. Vámonos al siguiente tema. A ver, recapitulando, hemos hecho filosofía en sentido práctico, filosofía oriental y occidental, y vámonos al origen de la filosofía. Nada nuevo, quizás, nace en Grecia, la occidental, ¿sí? Siglo VI antes de Cristo, al sur de Italia, Sicilia, y también en las costas de Asia Menor, que tiene un bonito mapa del Egeo, ¿no? Acá está Grecia, ¿sí? Aquí el Mediterráneo, ¿no? El mar de Creta, y más abajo, obviamente, África, ¿no? Bueno, surge en toda esta parte, ¿sí? Esta zona de aquí es Eurasia, ¿no? Asia Menor, ¿sí? Ahí está Samos, Pitágoras de Samos. Por aquí no aparece el nombre, pero está Mileto, por aquí Mileto. Tales de Mileto, ahí nace. Entonces, y Tales de Mileto es el primer filósofo, vean, en esta zona, ¿sí? Una zona muy, bueno, ni tan distante, pero no nace la filosofía dentro de la mismísima capital, Atenas, no. Nace en una zona muy lejana aquí en Asia Menor. Y al sur de Italia, ¿no? En otras zonas, Sicilia. Pero en sentido estricto, si les preguntan, ¿dónde nace la filosofía? En Mileto, con Tales de Mileto, hoy Turquía, ¿no? Antiguamente Asia Menor, ¿ya? ¿Preguntas ahí, dudas? Sí. De Grecia, o también la región de Eurasia, o también puede poner la región del mar Egeo. Egeo. Ujú. Así lo busqué. Bien, ¿qué más nos habla en la guía? Página 4. Nos dicen qué elementos posibilitaron el origen de la filosofía. Ese gran milagro. Milagro la filosofía. ¿Qué va a tener de milagro, no? Pero sí, muy interesante. Tiene una fuerza increíble. Y no lo digo porque yo he estudiado, sino porque es así. Tiene el pensamiento, el conocimiento, esa actitud por querer saber. Es fundamentalísima, ¿no? Es fundamentalísima en la vida, en una cultura. Entonces, la estructura social, ¿no? Posibilitó que en Grecia se dé la filosofía, su idioma, ¿sí?
La religión politeísta era una sociedad divergente. No todos pensaban igualito. Había distinción de pensamiento. Se permitía el diálogo crítico. Y está de aquí la escritura. Vean tantos libros. Dos nomás para mostrarles. Los incas, nuestra cultura que hoy celebraba y hemos representado el Inti Raymi, sin duda era muy grande, pero este plus de la escritura faltó, sin duda. Entonces, vean los elementos que posibilitaron el origen de esta disciplina. Aquí, véanlo, les he puesto un enlace que se distraiga un poco luego, con una danza, ¿no? De Sorba el griego, una danza que se llevó en una película, Sorba el griego. Vean el paisaje. Esta zona, nuestro compañero preguntaba sobre cómo encontrar. Son paisajes también. Esa zona es hermosa. Es una parte de la naturaleza espléndida. Entonces, algunos dicen, quizás también, ¿eh? El paisaje tan hermoso influyó en que estos pensadores pues llegaran a esos niveles de contemplación, teorización, nos estimularan por querer conocer también la naturaleza. Aristóteles tiene muchos libros en filosofía, pero muchos más en biología. Biología. Entonces vean esa unión, qué interesante. Muy bien, pasamos a otro tema, mito y logos. Dos caras de una moneda. Explicación sería lo común, pero el mito, una explicación no científica, ¿sí? Basada en dioses, en ánimas, ánima, ánimo, voluntad, alma. ¿Usted cuántas veces, sí o no? Usted está cerrando la puerta, uy, y por ahí se presiona el dedo. Esta puerta, ¿qué se habrá creído, no? O estoy caminando, me tropiezo y miro al suelo con rabia, como que tuviese la culpa el suelo. Le otorgamos ánima a la puerta, le otorgamos ánima al suelo, voluntad, alma. Igual, ¿no? Al sol, a la lluvia, ¿sí? Entonces, hay esos elementos en la explicación mitológica. Pero el logos, la otra cara de la moneda, también es una explicación, pero fundamentada en la experiencia, en el análisis de la experiencia, en la razón. Se deja de lado el recurso simplista. ¿No? Página 4 hay una interesante cita, dice, los primeros filósofos perviven, aunque esa palabrita subrayémosla, en los primeros filósofos pervive todavía el elemento mítico. Sí, el filósofo ya quería explicar con la razón, con la experiencia, pero todavía incluyó algunos elementos míticos en su filosofía. Pero ya era una explicación racional. O sea, no era mito, pero incluía algunos elementos como recursos. Su objetivo era explicar con causas verificables y leyes regulares los procesos naturales. ¿Sí? Ejemplo, en Platón estaba el mito del andrógino, del demiurgo. ¿Sí? Búsquenlos, no hay tiempo para explicarlos. No está en la guía, eso yo les estoy proponiendo, para que vean, ¿no? Sobre el amor, el andrógeno. El demiurgo, el gran organizador de las cosas. Entonces, repetimos, pregunta onza, ¿la filosofía es mito? No, pues, pero incluía algunos elementos mitológicos, la filosofía de los primeros filósofos, ¿ya? Y el mito no sirve para nada, pregunta onza. No, sí sirve, pues, tiene un valor y es una explicación. Y nos aproximen mucho ¿a quién? Pues a la cultura griega, cómo planteaba sus mitos, detrás de ello hay muchos elementos que nos dicen mucho de cómo pensaba esa cultura. Muy bien, mito y logos, filósofos presocráticos, pues prácticamente son un buen ejemplo de cómo plantearon sus explicaciones basándose en el logos.
Y acá está la clave, ¿no? Dice, em, buscan en la naturaleza la permanencia, la constancia. ¿Cómo? Claro, cada cierto tiempo llueve. ¿Por qué? Porque en esta época se aleja el sol. Bueno, mitológicamente los dioses, fundamentándose en el logos, buscan y por ahí descubren que la Tierra es esférica, que gira, que es una temporada, que coincide con una distancia del Sol, etcétera. Claro, no les vamos a pedir todo ese conocimiento en esa época, ¿no? Pero ya dieron algunos elementos. En el caso de los presocráticos, el primero de ellos, anoten, Tales de Mileto, Tales, T-H-A-L-E-S. Otros lo escriben sin H también, Tales. Pues dijo el agua. El agua, no un dios, sino el agua. El agua puede ser quien genera esos procesos continuos. El agua es algo vital para nuestra vida y él consideraba que al agua se debía que hay esa repetición, esa constancia en los fenómenos. Aquí les he puesto un enlace, lo ven con calma, el famoso James Webb, telescopio lanzado en diciembre del 2021, para que vean cómo la ciencia sería la continuidad de ese interés presocrático. O sea, estamos hablando de 600 años antes de Cristo y cómo es que ya había esa intención de explicarse la realidad. Hemos cerrado mito y logos, espero que esté claro. Vamos a la definición de filosofía. Nada nuevo, ¿verdad? Filosofía, filos, amor, sofía, sabiduría. Dígale a alguien especial, yo te filos con Sofía. A ver. Bueno, pero ¿qué es ese querer saber? ¿Volverme sabio? ¿Erudito? No. Por eso les he puesto, solo sé que nada sé. ¿Quién dijo eso? A ver si me ayudan ahí. Sócrates. Sócrates. Muy bien, Sócrates. ¿Pero por qué lo dijo? Porque la filosofía es ese querer saber, pero con querer saber las cosas fundamentales. ¿Qué es la justicia? ¿Lo sabemos? Nada. ¿Qué es la vida? Nada. ¿Qué es el ser humano? Hasta el día de hoy seguimos buscando. Entonces, pero estamos buscando, ¿no? Quizás por eso, ¿no? Aquí, desde esa simple curiosidad presocrática a un telescopio hoy día, ¿no? Es, solo sé que nada sé porque es difícil responder esas grandes preguntas, pero ya hay una intención, hay un amor, un eros, decían los griegos. Sí, un eros, una disposición, una fuerza, una motivación por querer saber. Muy bien. Importancia, importa, por supuesto, en el plano intelectual, social, personal. Yo les he puesto estas características, esto no está en la guía, que filosofamos cultivando una capacidad argumentativa. Cuando uno tiene una preocupación filosófica, cuando dice algo, pretende fundamentarlo. No está insultando en las redes sociales o jugando. Dice algo con cierta fundamentación. Quizás no completa, quizás no con la verdad, pero fundamenta su posición. O sea, no con la verdad, o sea, no quiero decir basado en mentiras, sino que pretende, ¿no? Como hemos dicho, tener la verdad. Quizás no la posee completamente, pero su esfuerzo mental le lleva a hacer una fundamentación. Y a veces tiene que integrar diferentes campos del conocimiento. El filosofar tiene esa naturaleza, ¿sí? Y pues preocupado siempre por pensar los fines del ser humano, de la sociedad. Y ya no solamente sociedad y seres humanos, sino como seres cósmicos. Por ejemplo, la naturaleza. O sea, tenemos que pensar también en la naturaleza, ¿sí? No podemos ir a la playa y divertirnos y dejarla hecha una ruina. Muy bien, y entramos al último punto, disciplinas de la filosofía, el último punto de esta semana. Son las 6:45, tenemos 10 minutos, vamos a avanzar en 2 minutos esta parte y luego a revisar un poco ustedes después la terminan. La próxima semana también la revisamos, ¿sí?
rápidamente en los primeros minutos. Las respuestas no correctas. Disciplinas, muchas. Desde la cosmología, estudio del cosmos, estudio del todo. Cosmos, todo. Dígale a esa persona especial, tú eres mi cosmos, tú eres mi totalidad, tú eres mi armonía. Sí, eso es cosmos. Los griegos concebían cosmos como esta totalidad que tiene forma, tiene armonía y que ha surgido como una etapa posterior y superior al caos. Previamente el caos, se parece al Big Bang esto, ¿no? Previamente caos y luego, ¡pum!, existe todo porque empieza a tener forma. Cosmogonía, ¿qué significa? El origen, el nacimiento del cosmos. ¿Cómo se originó? Gónadas, ¿no? Origen. Metafísica. Estudia aquellos aspectos que son inaccesibles a la investigación empírica. ¿Cómo es eso? Investigación empírica. Observo, toco, percibo con mis sentidos. La metafísica está más allá de eso. ¿Cómo así? Ejemplo. La química asume la existencia de la materia, la biología de la vida, pero ninguna de las dos está definiendo qué es la vida o la materia. Bueno, darán quizás su propuesta, pero no están pensando el concepto y pensando y qué dice el otro y qué dice aquel. Pero si la vida no es eso y es esto, no, ya dan su concepto, su fundamento y ellos continúan estas ciencias. Y empiezan a investigar diferentes formas de vida, plantas, bacterias, etcétera. Pero darle vueltas y vueltas, ¿qué es la vida? Ese asunto es metafísico. Pero profesor, ¿cómo que más allá de la experiencia? Si yo me toco, acá yo estoy, yo no soy vida. Bueno, yo me agarro, este es mi cuerpo, ¿no? Anatomía, ser humano, pero la vida es un concepto que trasciende a este ser humano, trasciende al perrito, al gatito, a las bacterias. Es un concepto que no sabemos bien. Si no sabemos bien qué es un virus, entonces no sabemos definirlo como ser vivo, hecho en laboratorios, hay misterios. Por ahí va. Entonces, resumen, metafísica. Pregunta UNSA. Estudia conceptos que están más allá de la investigación empírica. La química estudiará elementos, la biología cuerpos, formas, clasifica. Pero la vida, bueno, dará su concepto, igual la química dará su concepto. Pero repensar estos conceptos, ¿qué es la materia, qué es la vida, que son tan abstractos? No, eso ya es un tema metafísico. Ontología, onto, ser, logos, ¿no? No se olviden, logos, estudio. Entonces, la ontología estudia el ser, es el tratado del ser. Ejemplo, Martin Heidegger, un filósofo existencialista, desarrolló toda una ontología que consistía en preguntarse por el ser. ¿De quién? De los hombres, hombres y mujeres, de los seres humanos. ¿Somos o existimos? Él se preguntó, ¿no? Entonces, vean, no les voy a contar todo, porque es larguísima su filosofía, pero sí cómo es que la pregunta por el ser, ¿qué soy? ¿Qué es el ser humano? Es una pregunta ontológica, no se olviden, ¿sí? Lógica, uy, tantas veces, no, y habla bien, no te entendí nada, ¿sí? ¿Qué estás hablando? El correcto razonamiento, que haya coherencia, y para eso el mismísimo Aristóteles, anótenlo, padre de la lógica, escribió un libro que se llama El Organón, y ya estableció reglas, principios para este razonamiento correcto. Axiología, pregunta UNSA, ¿solo existen los valores éticos? No, hay valores económicos, tecnológicos, vitales, también los éticos, ¿sí? Entonces eso, ojo, axio significa valor, logía, estudio, tratado, teoría. Entonces, estudia qué es el valor. ¿Qué es el valor? Aquello que hace que apreciemos algo, que lo valoremos, desde una acción hasta una cosa. Y por ejemplo, se levanta alguien y cede el asiento, ¿no? Apreciamos esa conducta, ¿no? Si es el dormido, o sea, ya nos cae pesado, ¿no? Entonces valoramos ciertas acciones. Igual valoramos, ¿no? Quizás una taza, porque esa taza fue de mi madre, ¿no? Y ahora yo la uso, digamos. Valor emocional, no emotivo, sentimental, ¿no? O cuido mucho mi celular, ¿no? ¿Por qué?
porque cuesta mucho, valor económico. No, me lo regaló mi padre, valor sentimental, ¿no? ¿Cómo se llaman esas personas que les importa poco la vida, pero si les pagas, matan? ¿Cómo se llaman? Gracias, un sicario. ¿Cómo será la jerarquía de valores de un sicario? Quizás por encima de todo lo económico. Bueno, no sabemos, ¿no? Quizás tiene otras razones. Resumen, hay diferentes tipos de valores y hay jerarquía de valores, lo que se llama tabla de valores. ¿Sí? Por el momento decimos eso, quizás viene en el examen ello. ¿Y qué es la ética? Es una disciplina de la filosofía que viene de la palabra ethos. Para Aristóteles, ethos significaba temperamento, carácter, el hábito, la virtud, lo que habíamos dicho, hábito, los buenos hábitos, la virtud, modo de ser. Las virtudes te van definiendo, decía Aristóteles. ¿Qué estudia la ética también? A la moral. Pregunta Unza, ¿quién es teoría? ¿La ética o la moral? La teoría es la ética. Piensa, analiza cómo son esas normas morales. La moral son esas reglas que nos dan, que supuestamente orientan nuestras acciones hacia lo bueno. Digo supuestamente porque en el régimen nazi hubo una moral, y esa moral era supuestamente besarle los pies a Adolf Hitler, y si no lo hacías, pues estabas actuando mal, ¿no? Entonces, esa es la moral, lo que en una determinada sociedad se instituye como las reglas de lo bueno. Pero ¿qué es la ética? Pensar, ¿esas reglas también? ¿Sí? ¿Debo hacer eso? ¿Está bien lo que hizo esa persona? ¿Está bien esa regla establecida? ¿Qué es lo correcto? Eso ya es ética, ¿ya? Y bueno, la deontología, el deontos, el deber, la profesión, ustedes van a entrar a la universidad y se dice, ¿no? La universidad, cada profesión tiene su código deontológico. También le llaman código de ética profesional. Por lo más exacto debe ser deontológico. Deontos, deber, su código de deberes. La estética estudia la aistesis. Parece difícil esta palabra, pero es sencilla. Aistesis significa estética. ¿Sí? Claro, es una experiencia, una sensación acerca de lo bello. Hoy la vi, hoy lo vi, hoy escuché esa canción, hoy vi esa pintura, me quedé perplejo. Qué bello, qué bella. Esa sensación, ¿por qué se da esa sensación? El gato cuando está en el techo contemplando el atardecer, ¿tendrá esa sensación de lo estético? ¿O quizás simplemente se está calentando? Nosotros sí, ¿no? Qué hermoso atardecer. Percepción estética. Pero ¿qué es? Todo eso es una disciplina de la filosofía. Tienen, ¿no? Bonito, feo, bello. ¿Qué les parece el famoso cuadro Guernica de Pablo Picasso? Y otras disciplinas más, la antropología filosófica. Antropo, hombre, estudio del hombre. ¿Qué es el hombre? No es antropología cultural, no. Esa es otra disciplina. Antropología filosófica se pregunta por qué somos, así como lo hizo Heidegger. ¿Se acuerdan, no? Les dije ahorita, Heidegger hizo una ontología, pues también hizo una antropología. Su ontología, en todo caso, es una antropología, porque se preocupa por preguntarse sobre el ser de los seres humanos. Antropología filosófica, no se olvide, responde a la pregunta, ¿qué somos? Museología, estudia el conocimiento, pero en general. ¿Les estoy floreando? ¿Cómo saben que lo que les digo es cierto? ¿Cómo podemos conocer realmente? ¿Conocemos los seres humanos? ¿Nuestros sentidos nos dan la verdad o nos engañan? Entonces, preguntas general, sobre el conocimiento en general. ¿Podemos conocer? Pregunta UNSA, esta sí vino, yo me acuerdo. ¿Epistemología es lo mismo que nociología? No. Epistemología estudia el conocimiento, hasta ahí van bien, parecido a nociología, pero el conocimiento científico, no se olviden, ¿qué es la ciencia? ¿Sí? ¿Qué es el mundo cuántico? ¿Existe o no existe el mundo cuántico? ¿O es una creación de los científicos? Muy bien, y acá tienen nuevamente el enlace de los inventos.
Las disciplinas, filosofía del arte, es igual que estética, pero se concentra en la pintura, en la escultura, en la música, en la arquitectura, es más especializada. Filosofía política estudia pues, los fenómenos políticos. Uy, desde aquella época, desde el siglo VI antes de Cristo. Filosofía de la educación, además de decir el fenómeno educativo, la religión, la filosofía estudiando la religión. ¿Cuántas religiones hay? ¿2, 3, 5? Uf, hay más de 1000. Filosofía de las ciencias, se parece a epistemología, pero es más especializada. Hay filosofía de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, de la matemática, de la física. Conclusiones. La filosofía occidental nace en Grecia occidental. Se caracteriza por un profundo estudio en distintos campos, ya han visto, hasta la actualidad. Su alcance es teórico, pero también práctico, y problematiza sobre cuestiones que nos implican a todos. Si yo pregunto, ¿qué es la justicia? ¿Podemos o no conocer? Nos está implicando a todos, los seres humanos. Muy bien, sus referencias, y hemos terminado. Son las hoy. Nos pasamos. Bueno, entonces, tienen que seguir haciendo, empiecen a hacer la práctica ya con toda esta explicación. Tienen 3 minutitos, pónganse a prueba. Si no les alcanza el tiempo, más tarde ciérrenla y se olvidan de filosofía. Y nos vemos la próxima semana con el solucionario de la práctica. ¿Estamos bien? Nos dice Camila, profesor, ¿podría explicar otra vez la diferencia entre ética? Ya, muy bien, ética, teoría, una disciplina, obviamente, teórica, que estudia a la moral. La moral son las acciones. La moral, ¿y cómo actuamos? Supuestamente en función de las reglas que están establecidas en una sociedad, ¿no? Y, entonces, esas reglas que nos han ido dando desde pequeñitos, lo que empezamos a valorar, consideramos lo bueno, esa es nuestra moral. Pero ética es ponerse las barbas en remojo, ¿no? Oye, ¿está bien que en el Perú no esté legalizado el aborto? No, pero mira, yo sé que el aborto es así, perfecto, esa es mi moral. Yo estoy convencido que el aborto no debe haber, perfecto, es mi moral. Pero ética, nos atrevemos a pensarlo. A ver, teoricemos. ¿Qué dicen otras corrientes? ¿Qué dice la estadística? Otros dicen que puede ser por eso, por aquello. Conversamos el tema, debatimos, hacemos teorías sobre si está bien o no está bien que haya aborto en el país. ¿Se entendió mejor? Mm, hay corrupción, ¿no? Y alguien dice, no, yo no soy corrupto. Otro dice, yo quiero ser alcalde, porque puedo robar ahí. Ya, esa es su moral. Dos morales distintas. Hay reglas ahí. Pero vamos a la ética. Describimos, ensayamos teorías. ¿Por qué hay corrupción, amigo? ¿A qué se debe esto? Etcétera. Entonces, eso ya es un plano teórico. Eso es la ética. Y bueno, nos despedimos. Ya estamos sobre la hora. Va a entrar el otro profesor. Y no se olviden hacer su práctica. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense mucho. ¿Cómo cierro? Puedo hacer clic acá, ¿no? Pero pongo solo abandonar la llamada.